tardes, agradecemos el favor de su atención. En los próximos minutos vamos a tener una entrevista, charla con uno de los integrantes de la comisión que realiza un trabajo importante en el Congreso del Estado para analizar un tema que ha tenido cierta relevancia o muy alta relevancia en los próximos meses anteriores sobre la caseta de Cuyutlán en el tramo carretero Armería-Manzanillo. Es un tema muy importante para el estado de Colima, sin embargo también está dentro de una coyuntura a nivel nacional llena de manifestaciones de los ciudadanos en contra de este cobro de peaje en distintas autopistas del país. Por ello decidimos invitar a Nabor Ochoa López, que es uno de los que está dentro de esta comisión y tiene mayor información sobre este tema, a quien agradecemos que haya aceptado esta entrevista y acudir a F Medios. Muchas gracias, Esaú. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nabor. Pues es un tema que llama mucho la atención a los colimenses y sobre todo a esta zona occidente, todos los usuarios que tienen tránsito por esta autopista, sobre todo Guadalajara-Manzanillo, pero que no es un tema nuevo, es un tema que ha tenido ciertas aristas raras en todo este trayecto desde 1990, que fue cuando se inició este proceso de concesión para poder realizar un cobro de peaje en este tramo carretero. Quisiera que nos pusieras en contexto a todos los lectores de AF Medios sobre qué pasó, cuándo comenzó y cuáles han sido las diferentes variaciones que ha tenido esta concesión y por qué están analizando ahora ustedes esto. Muy bien. Mira, de entrada decirte que el mes pasado hice una propuesta para conformar un grupo de trabajo que analizara a detalle los términos, las condiciones, las modificaciones de todo lo relacionado con la caseta de Cuyutlán, con el tramo Armería-Manzanillo. Ese grupo de trabajo se conformó por distintos diputados, entre otros la diputada Leticia Cepeda, Federico Rangel, tu servidor, entre otros, y por parte del Ejecutivo, porque así fue planteado la propuesta nuestra, el secretario general de Gobierno. Debo decirte que ya hemos tenido 2 reuniones, el día de antier fue la segunda, donde pues hemos estado revisando este tema. Independientemente de eso, el miércoles de la semana pasada, miércoles 9 de mayo, hicimos otra propuesta, una propuesta que va en el sentido de presentamos los elementos para que el gobierno del estado solicite la revocación de la concesión por las ilegalidades que ha habido desde la segunda modificación de los plazos hasta la quinta. Ese punto de acuerdo que fue aprobado ya fue enviado al secretario general de Gobierno. De hecho, antier comentamos esa propuesta aprobada por el Congreso. Y bueno, ya conformamos 2 equipos, los abogados que se encargaron de parte nuestra de hacer el análisis de las ilegalidades en la ampliación de plazos, y los abogados de Gobierno del Estado. Hubo una primera plática entre ellos. El lunes se reúnen los 2 equipos jurídicos para compartir la información que cada una de las partes tiene. El Ejecutivo, en este caso con tu servidor, y el equipo jurídico que me ha apoyado, y el Legislativo, y el Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno y la Consejería Jurídica. Bien, de entrada decirte que este título de concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo, lo que conocemos como caseta de Cuyutlán, un tramo de 37 kilómetros, se otorga la concesión el 9 de noviembre de 1990, por un plazo de 9 años, 3 meses. Y debo decir aquí y destacar, Esaú, algo importante, porque es el centro de la argumentación nuestra. El fundamento legal que viene en el título de concesión hace referencia al artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Estamos hablando del 90. ¿Qué decía este artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en su momento, en el 90? Decía lo siguiente: las concesiones o permisos serán otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su vigencia no podrá exceder de 20 años. Ese es el fundamento principal. ¿Qué quiere decir? Que si la concesión se otorgó el 9 de noviembre del 90, máximo podía durar hasta el 9 de noviembre de 2010. 20 años. Eso es lo que señalaba
Y aquí, lo subrayo, en el fundamento de este título de concesión se establece el artículo 146. O sea, no es una invención nuestra. Bien, es importante decirlo porque algunos que han revisado este asunto quieren aplicar incluso la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que es una ley que se publica el 22 de diciembre del 93, que trae un transitorio, por cierto, el sexto, Saúl, que dice más o menos lo siguiente: las concesiones o permisos otorgadas con anterioridad a esta ley, a la Ley de Caminos, permanecerán en las condiciones y términos establecidos en su título de concesión hasta su vigencia. Es decir, esta Ley de Caminos del 93, obvio, pues no podía ser retroactiva, pero además lo señala en un sexto transitorio. Esto es importante, te decía, porque la base de todo esto es que esta concesión de la caseta de Cuitlán no podía exceder de 20 años. Y digo esto porque en junio del 92, casi 2 años después, viene una reforma al 146 de la Ley de Vías Generales. Y dice lo mismo, nada más que la vigencia no podrá exceder de 30 años. Sí, nada más que no puedes hacer retroactiva esta reforma a un título que se otorgó en el 90, donde establecía un plazo máximo de 20 años. Dicho esto, la primera modificación que sufre este título de concesión es en 17 de diciembre del 92. Bien, se amplía por 14 años, contados a partir de que se otorga la concesión, contados a partir del 9 de noviembre del 90. Es decir, que con esta primera modificación se daba un plazo hasta 14 años y que debía terminar esta concesión en 9 de noviembre de 2004. Y ya, por estos nuevos 14 años, contados a partir del 90. Bien, con la segunda modificación que aquí tenemos, la segunda modificación que se da el 31 de mayo del 94. Con esta segunda modificación empieza el cúmulo de irregularidades y de ilegalidades. Con esta segunda del 94. Primero, porque amplía el plazo a 24 años 7 meses. Que supera el plazo original de 20 años. Primero. Y segundo, porque en la condición 21ª, establece lo que señala el artículo 6º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que, como ya lo dije, no tenía la posibilidad de aplicarse para efectos de este título de concesión del que estamos hablando. ¿Qué dice la condición 21ª contenido de esto? Entonces, la primera ilegalidad, Esaú, es el plazo, 24 años, 7 meses. Bien. Porque estos 24 años, 7 meses, hay que decirlos, también se establecieron contados a partir de noviembre de 1990. Está bien, nada más que son 24 años, 7 meses. Exacto. Si tú hubieras dicho son 20 años a partir del 90, pues es el plazo que daba el artículo 146. Te decía, el segundo gran elemento de irregularidad en la condición 21ª de esta segunda modificación dice: la concesionaria tendrá derecho a solicitar la prórroga del plazo de la presente concesión siempre y cuando hubiere cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia. Exacto. Y a más tardar 1 año antes de su conclusión. A ver, el artículo 6º señala, de la Ley de Caminos, señala entre otras cosas esto, que para solicitarte una prórroga, la tienes que solicitar en la última quinta parte. Vuelvo al tema, no es aplicable la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pero suponiendo sin conceder, dicen los abogados, te habla de la última quinta parte. La última quinta parte para modificar sería, si nos vamos con los 24 años 7 meses que autorizaron en el 94, la última quinta parte te da, porque es 9 de noviembre del 1990, sobre 24 años 7 meses, te da hasta 2010. Bien. Entonces, de acuerdo con el criterio contenido en la segunda modificación del 94, hasta 2010, insisto, de entrada no estamos de acuerdo porque rebasa los 20 años. Pero por eso aceptando sin conceder. Son 24 años y 7 meses. Sí. La última quinta parte lo dice la condición 21ª, 2010, Esaú. Sí.
¿Qué pasa? En febrero 2006 se otorga una nueva ampliación a 30 años. Aquí hay dos cosas. Uno, el plazo máximo de vigencia de la concesión son 20 años, primero. Segundo, pues ¿qué no quedamos que en la segunda modificación, en la condición 21ª, se señala que debe ser en la última quinta parte? A ver, como que no nos entendimos, ¿no? Y la última quinta parte te da hasta 2010. ¿Cómo entonces se aprueba una tercera modificación a 30 años? Exacto. En el 2006, febrero 2006. Sí. Pero lo que es peor, en esta tercera modificación, debo decirte, que se pone como fundamento el artículo 6º de la Ley de Caminos, cuando es totalmente ilegal, improcedente. ¿Sí? En la segunda modificación del 94 tienen cuidado, señalan a la Ley de Caminos, pero nada más en el artículo 5º y, si bien recuerdo, el 12, nada más. El 6 no, que te habla de las concesiones, exacto, los plazos, las prórrogas. En esta tercera modificación, además de los 30 años, se basan, toman como fundamento, y lo señala aquí el cuerpo de la tercera modificación, el artículo 6º de la Ley de Caminos. Bien, la cuarta modificación, ¿cuál es la irregularidad? Yo te decía, desde la segunda modificación de mayo del 94 hasta la última de febrero de 2011, ¿verdad?, son ilegales e irregulares. Hablo de la cuarta modificación, que fue en febrero 2010. Es muy importante esta modificación que se hizo a la concesión, sí, porque ya raya en lo absurdo, ¿no? Tienes toda la razón. Todos los colimenses no se dieron cuenta de eso, o no nos dimos cuenta por mucho tiempo, pero resulta que esta modificación se hace para saldar un adeudo que tenía la concesionaria con una obra que realizó en Tlaxcala. No le salieron las cuentas en Tlaxcala. Un litigio, pierde el litigio, finalmente esta empresa, la concesionaria, paga para poder operar ese tramo carretero que ya no pudo operar otra empresa constructora, y la SCT le autoriza una ampliación a cargo de la caseta de Manzanillo, de Cuyutlán, para saldar 400 millones de pesos de una obra en Tlaxcala. ¿Nos puedes explicar qué pasó ahí? Claro, bueno, por eso decía, tienes toda la razón, estás muy bien informado sobre esta cuarta modificación. Esta cuarta modificación también está totalmente irregular porque se deriva de un litigio de la entonces empresa concesionaria AUCAL, ¿verdad? AUCAL contra la SCT y el gobierno de Tlaxcala. AUCAL tenía en ese tiempo, en este tiempo estamos hablando 2010, desde antes obviamente, la cuarta modificación es del 19 de noviembre del 2010. Exacto. Bien, AUCAL tenía el tramo concesionado de San Martín Texmelucan, entre Puebla y Tlaxcala. Bien, como nunca el gobierno del estado de Tlaxcala cerró los accesos irregulares, presentan una demanda, la ganan, pero demandan a la SCT y al gobierno de Tlaxcala. Y muy inteligentemente, entre comillas, la SCT resuelve el problema de una manera totalmente absurda para nosotros. Es decir, platica con el concesionario promotor de autopistas del Pacífico, con el concesionario de este tramo de Armería Manzanillo, Caseta Cuyutlán, se ponen de acuerdo y le cede la concesión de San Martín de Texmelucan a lo que es ahora Pinfra, y el litigio para que lo resuelva. Lo que hace la ahora Pinfra es entrega, y lo dicen antecedentes, 1,000 millones de pesos a AUCAL, la anterior concesionaria, se queda con la concesión, resuelve el problema, sí, nada más que nos carga de esos 1,000 millones de pesos, 400 millones de pesos al tramo de Caseta de Cuyutlán. ¿Qué quiere decir esto? Y además un plazo adicional de 9 años, 5 meses. ¿Qué quiere decir esto? Con toda razón lo dijiste, estos 400 millones de pesos. Que lo que no quisieron pagar los usuarios de la caseta San Martín Texmelucan, lo cargan a los usuarios de la caseta de Cuyutlán. Es decir, porque es la misma empresa que realizó la transacción. Y que se queda con la concesión, y la que le resolvió el problema era un problema de SCT y gobierno de Tlaxcala, no del gobierno de Colima. Todavía tú dijeras, si en esto está, en la parte de la demanda, está el gobierno de Colima, dijeras, bueno, pues se tiene que pagar con recursos públicos, ¿no? Lo que el juez te ordene. No,
Aquí quien debía haber pagado la indemnización por consecuencia de esta demanda era SCT y gobierno de Tlaxcala, porque los dos estaban demandados. Lo absurdo es, y en nuestra opinión ilegal e irregular es, que nos cargues 400 millones de pesos a los 1,700, porque en esa cuarta modificación Esaú le reconocen un adeudo a la concesionaria de la caseta de Cuitlán de 1,730 millones, más los 400 derivados de la manera como solucionaron un litigio ajeno a Colima. Pues es una cuenta de nunca acabar, ¿no? Por eso el representante que vino ahora va en 2,500, ¿no? Porque dice, ya le cargó lo del puente de Tepalcates. Oye, tienen 20 años, no han podido construir los otros 2 carriles del puente de Tepalcates. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible, ¿no? Yo te digo, tú observa, esa es la cuarta modificación, pero observa la quinta, es el absurdo de los absurdos. O sea, ¿qué será? La madre de todas las ilegalidades. La quinta modificación vuelve a tomar como fundamento legal el artículo 6º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Cuando no aplica. Que no aplicaba. Pero lo aplica muy al pie de la letra, dice, bueno, muy a su interpretación, dice, un plazo de 30 años contados a partir del 9 de noviembre del 90, termina en 2020, más una prórroga de hasta 30 años, es decir, que puede durar esta caseta hasta el 2050. Vuelvo al tema. ¿Por qué aplicas el artículo 6º de la Ley de Caminos si queda muy claro que este título de concesión de caseta de Cuitlán se fundamentó y se otorgó con base en la Ley de Vías Generales de Comunicación, artículo 146? Ya. Entonces, imagínate tú. Pero ahora, para esta cuarta modificación ya llevaban 39 años que Quinta. Solamente tenían, no, la anterior a 2010. Ya llevaban 39 años de derechos, ¿no? Bueno, del 90, digamos. Desde el 90 del 90 para acá. saca la cuenta, ¿no? Y solamente tenían derecho a 20, Así ¿no? así es. Por eso nosotros insistimos en que el plazo máximo de vigencia de esa concesión debió haber sido el 9 de noviembre del 2010, por los 20 años. Pero si nos vamos a que desde la segunda modificación de mayo del 94 es ilegal, es totalmente ilegal, pues, y la válida es la primera de 14 años, esto quiere decir que debió haber terminado, si no en el 2010, de acuerdo a los 14 años que se le autorizaron en el 92, en noviembre del 2004. Por eso yo decía, yéndote al extremo, el plazo máximo de vida de este título de concesión debió haber sido 9 de noviembre de 2010. Ahora, hay otro detalle que llama mucho la atención. Tú tendrás más datos al respecto, pero ¿no es este tramo carretero el más caro del país? Bueno, son 37 kilómetros. Si tú sacas 37 entre 130 entre 37 te da 3.51 por kilómetro. Los kilómetros entre 130 pesos. 37 kilómetros entre 130. Para automovilistas, no digamos 3.51. Exactamente para automovilistas, tienes toda la razón, ¿eh? No digamos trailers. Cuando el promedio es 1.50. El promedio de cuotas en el país es 1.50. Por eso vino el representante, insistió en que eran 47 kilómetros, no 37. No es cierto, está el título. No, en los títulos de concesión. Pero además, cuánto, ¿no? tú, oye, métete a la página de SCT, Dirección de Desarrollo Carretero, y ahí en la página donde viene títulos de concesión, donde viene la concesión de Colima, esta de caseta de Cuitlán, ahí te dice muy claramente los 37 kilómetros que tiene, es decir, es una total falsedad del representante que ahora ya son 47. Sí, acuérdate que eran 37 y en el 94 le agregaron 19 kilómetros de Libramiento Manzanillo el Naranjo, pero que en el título de concesión decían 14, por cierto. Sí, pero ese libramiento en el 2006 se excluye. De todos modos tenía su propia cuota. Propia cuota, vigencia 21 años, pero además en el 2006 se elimina. Exacto. Se elimina. Bien, pero lo que voy yo es que ahorita son 37 kilómetros como fueron en un origen. 37 kilómetros. Entonces, si tú calculas, y bien lo dices, con automovilistas particulares, pues te da 3.51. Mira, de trailers, 2,000 al día a 750 pesos son $1.5 million al día.
¿Cuántos? ¿50 años? Por 30, por 20 años que casi llevan. Pero quieren 50 años. No, por 30 años que casi llevan, ¿no? Por eso. Porque los cumplen los 30 en 2020, por cierto. Exacto. Los cumplen, oye, de veras, tienes razón. Los 20 eran 2010, en 2020 cumplen 30 años. 30 años con el flujo de trailers. Es cierto que puerto, esto ¿no? es de unos años para acá, pero también estaremos de acuerdo que Manzanillo ha ido siempre de menos a más en cuestión de camiones de carga, ¿no? Exacto. Ha habido quienes han señalado que a fines de los 90 se movían 80,000 contenedores, ¿no? Ahorita van los 2 millones. 2.83 el año pasado. 2,800,000 contenedores. Fíjate, el año pasado, ya vamos llegando a los 3, tal vez lleguemos en este año a los 3. Y la tendencia es llegar arriba de los 4 millones de contenedores, por eso la ampliación de la zona norte. Entonces, la verdad que pues como que las cuentas no nos dan, ¿no? No nos dan igual cuánto habrá costado cada kilómetro de carretera. Los 37 kilómetros que se supone se le concesionaron, construyeron, pues oye, pues salió a precios de oro, a precios de oro. En conclusión, debo decirte que esta es un título de concesión que se otorga con base en la Ley de Vías Generales de Comunicación, que su primera modificación de 14 años en el 92 es correcta, es legal, está bien, pero que desde la segunda modificación de mayo del 94 a la última, la quinta, la verdad, esto es una no solo ilegalidad, es una burla para nosotros, para la gente de Colima que transitamos, y también para el turismo y demás, ¿no? Porque afecta todo, porque en nuestra opinión, pues, aquí están los documentos fuente y tenemos la legislación de su momento, Saúl, por eso decimos esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que la gente sepa, pero además, tú has visto la impunidad y la manera de comportarse de esta empresa concesionaria. Yo digo que Colima es el único estado donde la concesionaria contrata golpeadores, donde desvía el tráfico por la libre cuando se le antoja para reventar manifestaciones. Tenía camiones de volteo estacionados en carretera federal. Ese asunto, la verdad, reconozco la atención del comisario de la Policía Federal, Fernando Cid, lo toqué con él, porque me parece la impunidad total. ¿Cómo pones unos camiones de volteo en carretera federal estacionados? Exacto. Independientemente que la garita no esté ocupando, es carretera federal. Pues a mí me tocó la primera vez, iba a pasar, pácatelas, ¿no? Camionzón, cabrón. Entonces baja un turista indignadísimo, porque era puente. Me tuve que bajar. No, olvídate los accidentes que puede ocasionar eso, ¿no? Pero eso ya se retiró, por fortuna, a petición nuestra con el comisario. Y bueno, yo tengo confianza que este tema avance para que desde el Ejecutivo, como gobierno, se haga la solicitud de revocación de la concesión por las ilegalidades mencionadas. Te cuento otra más de la empresa. Hablando si quieres, vamos a un corte y ahorita me cuentas esa otra parte. Sí. Gracias a todos los lectores que se están conectando con nosotros. Estamos hablando con el diputado local Nabor Ochoa sobre un tema muy importante en el estado de Colima y que el último mes ha tenido una relevancia muy importante, sobre todo por las manifestaciones civiles que ha habido en la caseta de Cuyutlán, manifestando pues su inconformidad por el cobro que se realiza en esta garita ya casi por 30 años. Volvemos en un momento y seguimos platicando con el diputado local.
tardes, lectores de AF Medios, los que se acaban de sintonizar con nosotros. Les comentamos, estamos platicando con el diputado local Nabor Ochoa López, quien es uno de los integrantes de la comisión, que realiza un trabajo importante para analizar el tema de la caseta de Cuyutlán en el tramo carretero Armería-Manzanillo, y que nos ha dado en el primer bloque ya información muy importante sobre por qué esta caseta ya es ilegal. Es muy importante lo que nos está comentando en este momento, y agradecemos nuevamente al diputado que esté con nosotros, que haya aceptado esta entrevista para decirle a la gente qué es lo que está pasando. Pero habíamos hablado todas las diferentes modificaciones que se dieron hasta ahorita 5 modificaciones. Lo platicamos en el primer bloque. Pero me parece también, diputado, que es importante ponderar todo lo que ha hecho la ciudadanía, sí, y que ha motivado que finalmente las instancias de gobierno, el Congreso y ahora, al parecer, el Ejecutivo del Estado, pues tomen cartas en el asunto en este tema que es fundamental, que afecta muchísimo a los ciudadanos de Colima y también al turismo. La actividad turística, claro. La actividad económica. ¿Qué opinión te merece esto que han hecho los ciudadanos que han estado ahí por 4 o 5 fines de semana, aventándose broncas con gentes contratadas por la propia concesionaria? ¿Qué te parece esto? Sí, mira, bueno, de hecho cuando me preguntan por qué inicié yo en el Congreso haciendo propuestas del grupo de trabajo para analizar el tema de la caseta, por qué, y que lo aprobó el Congreso, como aprobó ya también solicitar al Ejecutivo Estatal a través del Secretario General de Gobierno la revocación ante la SCT de la concesión. Mira, esto, lo mío viene como consecuencia precisamente de que veo que un grupo de ciudadanos empieza a manifestar su molestia, empieza a manifestarse pacíficamente en la caseta y es recibida con agresiones, con grupos de choque, con complicidades de algunas autoridades, lamentablemente también federales, sobre todo, y sobre todo también que veo que es gente que deja su domingo, deja su familia, pone en riesgo su integridad física, porque ya este domingo no hubo golpeadores, pero mandaron la empresa concesionario, un grupo, a tratar de impedir que los manifestantes hicieran la liberación de la caseta. Te decía, lo que me merece pues es un amplio reconocimiento. Ese es el origen de por qué me metí a investigar en el tema junto con 2 amigos abogados de Manzanillo, y que llegamos a estas conclusiones. ¿Por qué? Porque esta gente que con valentía y con mucha conciencia social van los domingos, y así sean 10 o sean 20 o sean 30 o sean menos, ahí están, merecen el respaldo, sobre todo nosotros como representantes populares. Ellos lo han dicho bien, es un grupo ciudadano, no queremos políticos. Bueno, los políticos, Esaú, hay que hacer nuestra tarea. ¿Cuál es? Pues casos como esto, empujar legislativo junto con el ejecutivo acciones legales. Legales digo porque tenemos los elementos para iniciar este proceso de revocación que nos permita hacer a un lado en un corto mediano plazo la caseta de Cuyutlán. Te decía que las actitudes de prepotencia de la empresa concesionaria también me motivaron mucho. Esa actitud de impunidad, de intocables. Mira, te voy a contar algo que pasó el 5 de septiembre del 2016. Un usuario, un profesionista joven de aquí colimense, va de Colima a Manzanillo, pasa por la caseta, se estaciona, un familiar se atraviesa porque va por la tarjeta de prepago, y él busca los sanitarios porque se estaciona donde estaban los sanitarios. Resulta que estaban remodelando la caseta y no había sanitarios. Muy bien. Entonces, estamos hablando de Colima hacia Manzanillo. Busca en el área donde estaban los baños, había una especie de tejabán. Busca el baño, tenía ganas de ir al baño, busca un baño, y ¿cuál va siendo su sorpresa? Cuando un perro pitbull, propiedad de la empresa, se le arroja y le desgarra el brazo. Estuvo a punto de matarlo, lo tumba, lo derriba, en fin, olvídate. Como puede, se separa porque tenía cadena el perro, por fortuna. Viene su papá en auxilio, lo venda con un trapo, van a la caseta, piden primeros auxilios, no hay.
no hay. Van a la oficina de la caseta, primeros auxilios, tampoco. Piden una llamada a la Cruz Roja, no podemos hacer llamadas. Por fortuna estaba una patrulla de la Policía Estatal, que es quien le habla a la Cruz Roja. Mientras que hizo 30 minutos esperando a la Cruz Roja, estaba lloviendo, me dice esta persona. Se sentó con su señor padre en la banqueta, porque ni siquiera los de la oficina de la caseta tuvieron la humanidad de pásele, viéndole desgarrado el brazo. Si tú, puedo mostrarte las fotos, cómo le quedó el brazo, para que lo vea el público. Si tú ves cómo está esta persona desangrándose y demás, ¿cómo es posible, me pregunto, que ni tan siquiera lo hubieran pasado viendo el problemón que tenía, ¿verdad? Mordido por un perro de la caseta y nada. Se quedó 30, 40 minutos este muchacho junto con su familiar, esperando que llegara la Cruz Roja, lloviendo. Así. Si gustas, sí, puedes ir pasando. Pues. Le puedes ir pasando tú para que vean. Así le quedó el brazo. Ahí ya es cuando llegó al hospital por fin y le limpiaron. Pásale, son varias fotos. O sea, es terrible. Terrible. Bueno, debo decirte que tiene lesiones permanentes y demás. A los 4 meses que ya sanó, tiene problemas porque ocupa cirugía plástica, a los 4 meses la caseta jamás se presentó. Tuvo que presentar una demanda. Muy bien. ¿Cuál crees que es la respuesta de la caseta a la demanda? La culpa es de él por querer hacer sus necesidades fisiológicas. A ver, él lo que buscaba era el baño donde estaba el baño. Un letrero de cuidado con el perro, un letrero de no hay baños, el perro con bozal, eran las 2:30 de la tarde, ¿eh? No, pero además si estás pagando una cuota, lo menos que pides es que haya un baño en el lugar donde estás pagando la cuota. Está en la remodelación de las casetas, muy bien, pon un portátil. Exactamente, ¿no? Improvisados, pues sí. ¿No? Entonces, esta persona, este usuario, lo que iba era buscar el baño. Lo muerde un perro propiedad de la empresa porque lo aceptó el encargado de la caseta, porque estaban robando, creo, material. Estamos hablando que eran 2:30 de la tarde. A esa hora, si tienes un perro, le pones mínimo un perro agresivo, un bozal, ¿no? Claro. Bueno, o un letrero, ¿no? El caso es de que la respuesta ha sido totalmente negativa de la empresa concesionaria. Por eso hablo de impunidad. Por eso hablo de que esta empresa Pinfra se siente intocable. Esa es la triste verdad. Por eso en el punto de acuerdo que me aprobaron el 9 de mayo, la semana pasada, el primer punto es que a través de la Secretaría General del Gobierno se solicite la revocación de la concesión ante la SCT, que es la que otorga y la que quita. Y 2, que se atienda el tema de este usuario lesionado para que por la vía administrativa, que está obligada la SCT por ley, por cierto, se busque la indemnización que está solicitando esta persona lesionada. Esta persona es un joven profesionista colimense que va a tener tiene lesiones de por vida ya. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de una irresponsabilidad de la empresa concesionaria. Administrativa de la concesionaria. Entonces, yo creo que viendo esta decisión y actos valientes de algunas gentes de Colima, incluso de otros estados también que vienen a acompañar, lo menos que podemos hacer, Esaú, es también nosotros poner nuestro grano de arena para que este cobro injusto, pero además ilegal, como lo hemos demostrado, tome un curso de revocación de la concesión. Ahora se antoja un proceso y un litigio largo. Claro. Por supuesto es muchísimo dinero muchos intereses. El que se verían afectados, sobre todo para esta concesionaria. Se necesita mucho aporte de la parte gubernamental, de los diputados, pero también hacer una unión con la propia población, porque es importante que finalmente se lleguen a cosas legales, ¿no? Dice el punto, mira, empiezan estas manifestaciones diciendo con toda razón no queremos políticos. Yo creo que estamos llegando a un punto, por los elementos que tenemos, ¿verdad? Que estamos aportando, por el avance que tiene este grupo de trabajo, que valiera la pena, ¿verdad?, considerar esta unión de
estas gentes están manifestando con la parte gubernamental, hablando de ejecutivo, pero también legislativo, porque desde el legislativo nace este grupo de trabajo para analizar el tema, que fue propuesta nuestra. Desde el legislativo nace la solicitud de revocación con base en los elementos que investigamos de ilegalidades. Entonces, yo creo que es un buen punto lo que comentas, ¿verdad? Ojalá podamos, sin que esto parezca que los políticos nos queremos adueñar del tema o que los políticos queremos abanderar el tema o sacar raja política, no, sino hacer más fuerza. Yo creo que en ese sentido va tu comentario, exacto, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, hacer más fuerza, porque gracias a esa presión de ellos, gente como tu servidor se abocó a investigar a fondo, meterse a fondo y pues tratar de revertir esta situación, porque como bien lo dices, pues vamos a enfrentar a un empresario, unos empresarios muy fuertes, con muchas relaciones, pero bueno, yo creo que vivimos en un estado de derecho. A lo mejor tarda, pero yo tengo la confianza que tarde que temprano esto tendrá que resolverse conforme a la ley. No, pero tenía que comenzar, y sí, qué bueno que comenzó de la sociedad civil, ¿no? Qué así bueno es. Que la propia población... El origen de esto, de lo mío, es la sociedad civil, tienes toda la razón. Ese es el origen. Se inicia con la manifestación de ciudadanos, obviamente inconformes, pero finalmente cuando ellos se manifiestan resulta que los papeles dicen otra cosa, ¿no? O sea, así es. Dicen otra cosa de lo propio que ha dicho la propia concesionaria. Incluso en fechas recientes ha hecho giras por medios de comunicación señalando que independientemente si ellos se van, se va a quedar la caseta hasta el 2050. Me parece que no es así, de acuerdo a la propia información que también nosotros tenemos. Y qué bueno que se inició este proceso. No sé, puede tardar mucho tiempo, pero qué bueno que ya se inició, ¿no? Sí, y lo importante que, como bien dices, estamos aportando elementos legales, no solo en la presión política, no solo en la presión política por la representación que tenemos. Estamos en un proceso donde lo que estamos pidiendo es el respeto a la ley, nada más, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho donde es esencial y fundamental el respeto a la ley. De acuerdo a la documentación que también tenemos en nuestro poder, sí, es posible revocarla. Así es, nosotros tenemos elementos para afirmarlo, como ya lo expuse. Si tú te metes e invito a la gente a que lo haga a la página SCT, Dirección General de Desarrollo Carretero, títulos de concesión, y se metan a Colima, aquí en la caseta de Coahuila, ¿no? Ahí viene el título y vienen las 5 modificaciones, y den una revisada, pero también se documenten con la legislación de la época, ya a fondo, y van a ver lo que nosotros vimos, que hay un cúmulo de ilegalidades y de irregularidades que ameritan la cancelación de la concesión de la caseta de Coyutlán. La población está felicitando, está comentando, dicen que además de luchar por esta revocación de la caseta de Cuyutlán, también se vea por el problema de accidentes por trailers. A ver, ya está eso, A ver, qué bueno que tocan el tema. Yo hace dos semanas ya presenté un punto de acuerdo y fue aprobado de crear una comisión interinstitucional, Ejecutivo, Legislativo, Policía Federal, SCT, API y empresas transportistas para revisar a fondo y tomar decisiones para ya evitar esos accidentes trágicos, sobre todo. Y debo decirte que antier, que platiqué con el gobernador el tema de la caseta de Coyutlán, porque hemos estado en comunicación continua, le pedí yo que convocara esta comisión y dio instrucciones, yo espero si no esta semana, la próxima, donde ya nos integremos y empecemos a trabajar en el tema. Mira, Esaú, el problema son 2 o 3 problemas. Uno es el exceso de velocidad, principalmente, exceso de velocidad, ¿sí? Segundo es las condiciones, sí, pesos, dimensiones, las condiciones físicas de la unidad y también los enganches de la carga. En fin, por eso es que queremos involucrar no solo a la Policía Federal, que le corresponde vigilar los excesos de velocidad. Lo que dicen es, no tenemos personal suficiente. Bueno, pues vamos, yo decía al comisario Cid, vamos viendo tecnología que nos permita eliminar los excesos de velocidad, sobre todo en los 8 kilómetros de curvas en la Salada, que es donde se dan los accidentes más trágicos. Diputado, tomando en cuenta que Manzanillo es uno de los puertos más importantes del país, va a seguir creciendo, el movimiento. Va a crecer,
¿no es hora de que también el gobierno federal, por medio de la Policía Federal, ya destine N cantidad de elementos? Bueno, ese es el argumento que queremos llevar a la mesa de trabajo. Es decir, a ver, el representante de la Policía Federal aquí pues no tiene ese poder de decisión. Exactamente. Pero va a estar un representante de gobierno SCT, federal, sí. de API, de empresas transportistas, el gobernador nos va a convocar. Y ahí es donde, como bien me lo decía el comisario Fernando Cid, este es un problema de varias partes. Nos toca a nosotros una parte importante, sí es cierto, pero necesitamos también las otras. Y ahí es donde queremos, por eso la propuesta que fue aprobada, te decía, de esta comisión interinstitucional, o sea, donde vayamos todos los elementos, hasta nosotros como legislativo, porque si hay que aprobar recursos en el presupuesto, pues para eso estamos los diputados locales, en el presupuesto estatal, ¿no? Me refiero. Exacto. Entonces, decirle a la gente que ha estado comentando ese tema que ya lo estamos viendo, o sea, es otro de los temas importantes. Antier lo comenté con el gobernador en cuestión de que nos apoyara convocando esta comisión, dio instrucciones para que se haga, porque queremos que él participe. La verdad, yo lo que le dije es, gobernador, convócanos y nos dejas trabajar, ¿verdad? Y sobre todo a la gente conocedora del tema, porque vamos a invitar a gente conocedora del tema. Tenemos amigos transportistas, tenemos gente pues también que tiene experiencia en este tipo de situaciones. La idea es echarle montón pues para resolver esta problemática que, como bien lo dices, el puerto de Manzanillo cada año va a seguir creciendo más. El 80% de la carga se mueve por carreteras. Entonces, esa es la triste realidad de nuestro país. Digo, la triste realidad porque en otros países el ferrocarril es un instrumento importante también de movilización de mercancías. En nuestro caso no ha sido así. Entonces, la realidad es que en unos años vamos a tener más de 4 millones de contenedores moviendo el puerto de Manzanillo y vamos a tener mucho más tránsito pesado. Entonces, ahorita es el momento para evitarnos desgracias tan lamentables como las que nos ocurrió hace unas semanas, ¿no? Donde hubo 11 personas fallecidas, 11 seres humanos fallecidos. De veras que ojalá y no se nos pase este impacto pronto, porque luego como que la memoria nos falla y nomás queda en la memoria de sus deudos, de los deudos de la familia, el dolor, el tema. Yo creo que es buena oportunidad y estoy viendo toda la disposición del gobernador del estado. Te decía que antier comentamos el tema de Caseta Cuitlán y entramos al tema de camiones doble remolque, y yo espero que ahí sí tengamos pronto soluciones y tratemos de evitar lo más que se pueda estas desgracias sobre todo. Pues, lectores de AF Medios, les agradecemos el favor de su atención. Estuvimos platicando con el diputado local Nabor Ochoa López sobre la caseta de Cuyutlán, la legalidad de esta y la posible revocación, nulidad de la caseta, basado en los documentos que señala la propia ley y el título de concesión que se hizo en 1990. Agradecemos muchísimo el favor de su atención, diputado. Eres de los pocos que me invitan, gracias. No sé por qué. AF Medios siempre ha estado abierto a este tipo de temas torales que sin duda son importantes para la población. También hablamos un poco sobre la problemática que todos los colimenses conocen sobre los accidentes de tránsito por trailers, y es un placer haber contado con tu presencia, diputado. No, muchas gracias, Esaú, muchas gracias, AF Medios, y bueno, estaremos en contacto conforme vaya avanzando estos dos temas, Caseta Cuitlán y el segundo, camiones doble remolque. Muchas gracias por el favor de su atención, lectores, nos despedimos.